Bien, muy buenos días, estudiantes. Comenzamos la clase de hoy entonces con variables aleatorias. Variables aleatorias. Entonces, primero, informalmente, una variable aleatoria es una característica numérica en un experimento aleatorio. ¿Okay? Ahora, semiformalmente, una variable aleatoria es una función de un conjunto habitualmente denotado por omega, es una función de un conjunto AR. Y formalmente, formalmente una variable aleatoria es una función medible de omega con su cierta sigma álgebra AR con su boreliano. ¿Okay? Eso sería formalmente una variable aleatoria. Habitualmente, por convención, las variables aleatorias se anotan con letras mayúsculas y lo típico es que se usen las últimas letras del abecedario. ¿Sí? I, Z, W, etc. ¿Sí? Podría uno usar letras minúsculas o podría también usar letras del abecedario como A, B, C, pero no es común. ¿No? Es el análogo a conjuntos. Uno habitualmente usa conjuntos con letras mayúsculas y las minúsculas las usa para denotar elementos de los conjuntos. ¿Ya? Así que por convención vamos a usar siempre letras mayúsculas para denotar variables aleatorias. Intuitivamente, más o menos, se puede ver así. Un experimento aleatorio, se tiene un experimento aleatorio, recordar que es un experimento, una acción, en la cual tiene dos características. Primero, que los resultados, hay más de un único posible resultado. En contrario con un determinista que tiene un único resultado posible. Acá hay más de un posible resultado.
Y segundo, es que si yo repito el experimento en las mismas condiciones que se realizó inicialmente, entonces el resultado que se obtiene no necesariamente es el mismo resultado obtenido en la repetición anterior, en la ejecución del experimento previo. Entonces, por eso varía. Ahí viene el concepto de variable. Entonces, en un experimento aleatorio, entonces, va a generar distintos resultados posibles. Como no es único el resultado, entonces va a generar distintos resultados posibles que habitualmente se ponen en un saquito, un conjunto, que se acostumbra a denotar por la letra omega. Entonces aquí están los resultados posibles. Entonces el azar produce distintos resultados posibles a un conjunto omega. Y desde aquí, entonces, hay una característica numérica, que son las variables aleatorias, y que lo lleva a el conjunto de los números reales. ¿Ya? Después cuando veamos vectores, esto va a ser lo mismo, pero en vez de llevarlo a R, va a llevarlo a Rn. ¿Ya? Entonces, si a la característica numérica le llamamos X, entonces un resultado posible del experimento aleatorio va a parar a X de omega. Por ejemplo, si el experimento aleatorio, la acción es lanzar 3 monedas normales, entonces un posible resultado, un omeguita chico, podría ser cara, cara, sello. Bueno, lanzar 3 monedas y observar si es cara o sello en la parte superior. Entonces, el omeguita chico podría ser el cara, cara, sello. Y la característica numérica que podría mostrar uno de los elementos. O sea, ahí usted puede ver que hay 8 en realidad elementos cuando lanza 3 monedas. Y la característica numérica podría ser, por ejemplo, la cantidad, pues tiene que ser un número, la cantidad de caras, la cantidad de caras que obtuvo. Entonces, habitualmente en vez de poner cara, 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 sello, etc., uno pone un 1 si es cara y un 0 si es sello. Entonces ahí quiere decir que salió la primera cara, segunda sello, tercera sello. Entonces el X de omega sería la suma de los XYs, ¿cierto? Los damos, entonces un resultado cualquiera sería un vector X1, X2, X3, donde los X son unos o ceros, y la característica numérica sería, por ejemplo, X de igual 1 hasta 3. Eso contaría la cantidad de unos y por lo tanto contaría la cantidad de caras que obtuvo. ¿Vale? Bien. Antes del ejemplo, quiero comentar lo siguiente, que es común, ¿ya?, que la definición, lo escribimos acá, la definición de variable aleatoria es un concepto general, es un concepto matemático. General. Usted estudió el contexto de las funciones medibles, es que estudió, hizo análisis 2, entonces eso es general, en abstracto. No necesariamente, asociado
a fenómenos aleatorios. O sea, no tiene por qué estar asociado a fenómenos aleatorios. Es fenómenos aleatorios. ¿Ya? Entonces es general, no es necesariamente asociado a fenómenos aleatorios. Sin embargo, y sobre todo a nivel de plegado, en particular también para nivel de escolar, que hoy día se ven tercero y cuarto medio en los cursos de plan diferenciado, se ve variable aleatoria. Entonces, sobre todo a nivel de pregrado o nivel escolar, las variables aleatorias suelen estar asociadas como modelan a características numéricas en experimentos aleatorios. ¿Ya? Bueno, como lo dije antes, donde el conjunto de todos los resultados posibles del experimento corresponden a omega. Bien. Ejemplifiquemos. Ejemplo. Entonces el ejemplo omega va a ser el conjunto menos 3 menos 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2. X, la variable aleatoria, va a ser omega nr, una función, acuérdense. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a cada omega, lo va a llevar a x de omega, como el valor absoluto de omega. ¿Ya? Otro ejemplo. Omega, el intervalo AB, un intervalo AB, cualquiera. X de omega nr. Cada omega lo va a llevar a x de omega, definido como el máximo entre W menos A y B menos W. Hay dos ejemplos.
Eso, entonces son funciones de omega en R. De hecho, uno podría probar que son medibles, pero bueno. Están definidas matemáticamente. Ahora, ¿qué podrían modelar? O sea, ¿qué experimento aleatorio podría dar cuenta de estas variables aleatorias que acabo de definir? Entonces, para la primera, vamos a definir qué fenómenos aleatorios podrían modelar las voy a abreviar para no escribir, BA variable aleatoria. Las variables aleatorias anteriores. Entonces, la primera, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una urna y el experimento aleatorio. Entonces, se tiene una urna. Primero, se tiene una urna. Con fichas similares. Con fichas similares. Similares significa la misma textura. No es que sean iguales, sino la misma textura, el mismo peso, la misma temperatura, etc. O sea, cuando yo escojo no tengo cómo saber cuál es una, cuál es otra. Se tiene una urna con fichas similares y numeradas correlativamente por los números enteros menos 3 hasta 2. Por el número entero desde menos 3 hasta 2. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra urna. ¿Ya? Aquí tenemos la urna. Y tenemos fichas. Urna. Y tenemos fichas. Estos son como los elementos para hacer el experimento. Todavía no he hecho experimento. Entonces, desde menos 13, aquí hay una ficha con el menos 3. Otra ficha por acá estará con el menos 2. Otra ficha con el menos 1. Otra ficha con el 0. Otra ficha con el 1. Otra con el 2 y otra con el 3. Porque dice que van correlativamente. Menos 2, menos 3, 1, 0, 1. Perfecto. Esa es la 1. Entonces el experimento aleatorio consiste, el experimento aleatorio consiste en escoger al azar desde la urna una ficha. Y observar su número. Entonces saco una ficha y observo, me sale el menos 3. Observo, me sale el 1. Entonces, la característica numérica, correcto. Entonces, esto da cuenta de que nuestro omega son todos estos posibles resultados. Entonces, omega va a ser la ficha menos 3, la ficha menos 2, ficha menos 1. Esos son los posibles resultados. Perdón. Perdón. Entonces dice,
desde la urna una ficha y observar su número. Entonces los posibles resultados no son las fichas, sino que son estos números. -3, -2, -1, 0, 1, 2. ¿Ya? Saco una ficha, observo su número, me puede dar -3, me puede dar 0, me puede dar 2, etc. ¿Ya? Y la característica numérica, y ahora la característica numérica pueden haber varias características numéricas en un mismo experimento aleatorio. Numérica definida para este experimento es ¿cuál es la característica numérica que le voy a asignar a cada resultado posible? Es el valor absoluto de el número obtenido en la ficha. ¿Okay? Así que ahí tenemos un experimento aleatorio que podría ser modelado por la variable aleatoria del ejemplo primero. Para el segundo, podríamos hacer el siguiente experimento. En el segundo caso, el experimento aleatorio consideremos el experimento aleatorio en el segundo caso consideremos el experimento aleatorio. Entonces es súper importante saber cuál es el experimento aleatorio para hablar de variables aleatorias. El experimento aleatorio, ¿cuál? ¿Cuál es la acción? La acción va a ser el experimento aleatorio, escoger. Ahí está la acción, escoger. Y eso es lo que produce azar. Escoger un punto al azar del intervalo AB. ¿Ya? Bien, ahí tengo mi experimento aleatorio. Entonces, ¿cuáles serían los posibles resultados de este experimento aleatorio? Escoger un punto al azar del intervalo AB. Entonces, los posibles resultados de este experimento aleatorio son cualquier número traído. Sería más bonito con 0L, ¿no? Pero tal vez así, ¿no? Porque queda así más bonito. Si yo tuviera un alambre rectilíneo, bueno, actualmente este es 0, pero a ver, ahí está el alambre. Y acá están los reales. Aquí está R. R. Entonces, vamos a identificar dos puntos por alambre. Identifiquemos dos puntos del alambre. Entonces, el primer punto, aquí comienza el alambre y aquí termina el alambre. Entonces, dos puntos fijos, A y B. ¿Sí? O sea, escoja un punto, escoja donde, aquí está el alambre. Escoja un punto al azar del alambre, de este pedazo del alambre. Escoja un punto al azar de este pedazo del alambre
para doblarlo. ¿Ya? Escoja un punto al azar del alambre para doblarlo. ¿Ya? Escogí ese. Entonces ese tiene asociado este número real que está ahí. Esa sería la característica numérica. Ahí se nota más. Aquí es directo, como escoge un punto entre A y B, entonces los resultados posibles son A, B. Pero lo podría contextualizar mejor y tener el análogo con un alambre, ¿ya? Donde hay dos puntos fijos marcados y se escoge un punto cualquiera al azar entre esos dos puntos fijos marcados, ¿ya? Para hacer doblado el alambre. Y entonces se le asocia a cada punto del alambre donde usted escogió un número real, ¿no? Entonces, imagínense, esto mide, el alambre mide, ahí está 0, ahí está, el alambre mide 0. El alambre mide, supongamos, 15. ¿No? Eso mide el alambre, es el largo del alambre. Entonces usted fija dos puntos, uno a distancia 3 del alambre y otro a distancia de la punta de una de las puntas del alambre y otra a distancia 2 de las puntas del alambre, de la otra punta. Entonces, eso lo puedo representar matemáticamente, ahora ya no con alambre, sino con la recta real, y entonces aquí pongo el 0, aquí pongo 15, para identificar el largo, y aquí pongo 3, y acá pongo 13. Y entonces ahora que marqué estos puntos que están aquí, escoja un punto al azar aquí adentro. En ese trazo entre la primera marca y la segunda marca. Esta es la primera marca a 3 unidades de un extremo y la otra marca a 2 unidades del otro extremo. Entonces escoja un punto al azar para doblar el alambre. Entonces lo que está diciendo, escoja al azar un punto, entonces el resultado posible es cualquier número real que esté aquí. Por eso que sería omega el intervalo AB. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos omega AB y la característica numérica será la magnitud de un número real, así que la magnitud del intervalo o del subintervalo, como dividir en dos intervalos, al escoger la magnitud del subintervalo de los dos que se obtienen al escoger el punto al azar. Entonces, la magnitud del subintervalo de los dos que se obtienen al escoger el punto al azar, que contiene al punto medio del intervalo. Que contiene el punto medio del intervalo, el intervalo AB. ¿Ya? Entonces, esa característica numérica corresponde exactamente a este ejemplo que está aquí, porque si usted se fija, el máximo entre W menos A y B menos W. Entonces, si usted escoge aquí está AB, si usted coge aquí el W, entonces
Esto que está ahí es la magnitud de un intervalo, y que sería W menos A. La magnitud de este intervalo es W menos A. Y la magnitud de este otro intervalo, el otro subintervalo, es B menos W. Entonces, escojo el más grande, la magnitud más grande. Si escojo la magnitud más grande, entonces estoy seguro que va a contener el punto medio. Porque si el W está justo en la mitad, en este caso, por ejemplo, aquí está la mitad, entonces, en este caso, el intervalo, la magnitud B menos W es más grande. Por ello, ¿por qué es más grande? Porque aquí está la mitad, entonces si se pasó de la mitad, es más grande. Luego contiene al punto medio. Mientras que si el W está acá, así que el máximo entre estos dos va a ser este, el W menos B menos W, para ese caso. Pero si el W llega a estar al otro lado, si estuviera en el otro lado, el W, entonces, si estuviera aquí el W, entonces la magnitud más grande va a ser W menos A. Ese espacio es más grande que el otro pedazo y va a contener el punto rojito, el punto medio. Así que eso representa esa variable aleatoria. ¿Okay? Bien. Otro, entonces, definamos lo que es, o recordemos más bien lo que es la preimagen de un conjunto, ¿ya? Y las notaciones que se usan en probabilidad. ¿Ok? Bien. Más. Observación. Sea un conjunto de R. Entonces, y X de omega en R, variable aleatoria. Y X de omega en R, variable aleatoria. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos omega, tenemos R, y tenemos esto. Esta R, y aquí tenemos X, la variable aleatoria. A es un subconjunto de R, por lo tanto A está aquí. Esto es A. Entonces, X a la menos 1 de A, X a la menos 1 de A, es un trozo, no tiene, obviamente no tiene por qué ser invertible esa X, ¿no? Es la preimagen, no es que sea la inversa. ¿Ya? Entonces, ¿quién es X a la menos 1 de A? Entonces, X a la menos 1 de A va a ser un trocito acá. ¿Ya? Esto va a ser X a la menos 1 de A. Un trocito de omega, conocidos como sucesos, ¿cierto? ¿Y qué gracia tienen? Que X a la menos 1 de A va a ser todos los omega en omega, todos los que están en omega, tal que cuando le aplico la X, se queda en A. ¿Sí? Eso es X a la menos 1 de A. En probabilidades, se acostumbra a denotar este conjunto, es cuestión notacional nomás, en vez de anotar eso, se anota X en A. ¿Ya? Más particularmente, además, si
A es, por ejemplo, menos infinito t, más chico, ¿ya? Así, entonces, x a la menor a que se anota x en A se anota x menor o igual a. O sea, de esta notación, de esta definición que x a la menor de A, la anotamos así, y en el caso particular en que hace de esta forma, la anotamos así. Ahora, si A es un intervalo AB, por ejemplo, entonces x en A lo anotamos A menor que X menor que B. Así que X mayor que A menor que B, ¿qué es lo que es? Es un trozo. ¿De dónde? De omega. ¿Qué trozo? La preimagen del intervalo AB. ¿Ya? Y bueno, hay muchas más, pero son las principales. Si A es un singleton, o sea, tiene un solo elemento, entonces X en A se anota como X igual a. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es X igual a? Todos los omega en omega, tal que X de omega sería igual a H. ¿Ya? Son cuestiones notacionales, nada más que eso. Bien. 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 Ahora, ¿cómo calcular la probabilidad de que X esté en A? ¿O qué se necesita para calcular la probabilidad de que X esté en A? La probabilidad de que X esté en A es la siguiente. Nota. Si im de X, im de X es la imagen de X, ¿ok? Como X es una función, imagen de X. ¿Bien? Y por ejemplo, en el caso del ejemplo primero, la imagen de X sería el 0, 1, 2, 3. Pues son los posibles llegadas de X. Mientras que en el segundo es un poquito más compleja el recorrido, ¿no? O sea, el recorrido le llamo yo también a la imagen. Porque en ese caso sería si W está antes de A, me da W menos A. Y si W, si W está antes del punto medio, en este caso, eso es, si el recorrido sería X de omega va a ser igual a W menos A, si, siempre y cuando W pasa el punto medio, sea mayor que el punto medio. ¿No? El punto medio del intervalo AB es A más B medio. Entonces, si W es más grande que, por supuesto que mayor que A, si está entre A y B, ¿no? Es más grande que A más B medio. Y va a ser B menos W si W es menor o igual en cualquiera de los dos puede poner igual que A más B medio.
como dije siempre, con W mayor que A y menor que B. Entonces, en el primer caso, si W está en el fondo entre A más B medios y B. Y en el segundo caso, si W está entre A y A más B medio. Esto es, sería este el recorrido. W menos A, si W pertenece al intervalo A más B medio, coma B. Y va a ser B menos W si W pertenece al intervalo A, A más B medio. Ponémosle igualdad. Y si yo grafico esa función para ver el recorrido, entonces son rectas. Ahí. Cuando aquí está el punto medio. Entonces, cuando A está, el W, perdón, está antes de A más B medio, ahí, me queda la recta B menos W. Entonces, si tomo el valor A, me quedaría B menos A. Y si tomo el valor, es una recta, y si tomo el valor A más B medio, me quedaría B menos A más B medio. Y eso da 2B menos 2B medio, 2B menos medio, menos B medio. Entonces queda un B medio menos A, B menos A medio. B menos A medio. Entonces, cuando vale A, me queda B menos A, que está aquí arriba. B menos A. ¿Sí? Y cuando vale A más B medio, me queda B menos A medio. Aquí. Sería así. Y si el B, esta otra es otra recta, así que si tomo A más B medio me da este punto, y si tomo B me queda B menos A, o sea, me queda justo acá. Así. Entonces, ¿cuál es el recorrido de esta función? Es el intervalo B menos A medios hasta B menos A. La in de X esta, aquí, in de X, va a ser el intervalo B menos A medios, coma, B menos A. Esa es la cosa. Un poquito más difícil que el otro. El otro, la imagen era 0, 1, 2, 3. Acá hay que trabajar un poquito. ¿Ya? Esa es la ING, in X, perdón. Entonces, si la imagen es un conjunto finito, que habitualmente es con los que se trabaja, en un conjunto finito, o numerable también sirve, o sea, es contable en el fondo. Si es finito, entonces el conjunto A y A es un subconjunto, ya un subconjunto de R,
Por supuesto, X es un subconjunto de R. Entonces, A inter X va a ser igual a una unión disjunta de singleton, donde los A van a estar en A y van a estar en X. Como in X, la imagen de X o recorrido de X, es un conjunto finito, por ejemplo, entonces el A va a tocar en una cantidad finita de puntos nomás, eso, y sería todos los que tocan a in X que están en A. O si innumerable todavía me sirve. ¿Ya? Por lo tanto, en consecuencia, ojo aquí, que es importante para los cálculos después, en consecuencia, la probabilidad de que X esté en A, acuérdense que X en A es la preimagen de A, es un trozo de omega. Y si es un trozo de omega, entonces le calculo probabilidades. Es un suceso. Entonces va a ser lo mismo que es el conjunto de, para recordarlo un poquito nomás, de todos los omega en omega, tal que todos los omega en omega, tal que X de omega está en A. ¿Ya? Pero X de omega solamente tiene valor en X. Entonces, no van a haber omegas que vayan a parar a fuera de X. Entonces, esto es lo mismo que omega en omega, tal que X de omega pertenece a inter X. Porque si el X de omega cae fuera de X, entonces no puede estar en la preimagen. No podría estar en la preimagen. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es lo que era este conjunto? Era todos los omega en omega, entonces esto lo voy a escribir por esta vez, porque como es primera, después ya no se escribe con omega en omega, pero para enfatizar que es un trozo de omega, de la partida, tal que X de omega, entonces, pertenece a la unión disjunta de los singleton A con A en A inter in X. ¿Okay? Ya. Así que X de omega vale alguna A de los de la imagen de X, pero que también te... Bien. O sea, esto es lo mismo. Ahora vuelvo a la notación típica. La probabilidad de que de la unión de X igual a con A en A inter in X. Y disjunta. Numerable o finita. Y disjunta. Porque estos conjuntos son disjuntos. ¿Ya? ¿Está claro? Porque se ve, ¿no? O sea, vean la igualdad de conjuntos. ¿Por quién es este conjunto que está aquí? Unión de X. ¿Qué es lo que es este conjunto? Unión disjunta de X igual a A con A en
inter X. Bueno, esto es una anotación nomás, que es lo que en la unión es la unión de todos los conjuntos omega en omega, tal que X de omega es A, con A recorriendo a inter in X. ¿Ya? O sea, este conjunto es lo mismo que la unión de todos los omega en omega, tal que X de omega está en, o lo mismo que decir que todos los, esta es la unión de, o no la unión, sino que este es el conjunto de todos los omega en omega. Ahora, todo esto, tal que, si yo tengo una unión disjunta, entonces son todos los elementos tal que está en la unión, tal que X de omega pertenece a la unión disjunta de singleton A con A en A interior. ¿Ok? No tiene nada más que cuestión conjuntista, ¿no? Entonces, si X de omega está en esa unión, aquí, X de omega está en esta unión, entonces, ¿qué significa eso? Que X de omega es alguna para A en A interior. Lo que estoy usando en el fondo es esta, una propiedad que usted sabe, que X a la menos 1 de una unión arbitraria incluso, ni siquiera finita, de A sub alfa, con alfa en un conjunto I, y no tienen por qué ser disjuntos tampoco, es lo mismo que la unión de los X a la menos 1 de A sub alfa con alfa en I. Eso estoy usando. En el fondo eso es lo que estoy usando. ¿Ok? Bien. Como es, aquí está la gracia, como esto es, y aquí voy también, como esto es una unión disjunta primero, y segundo, como es finita o numerable, entonces, por propiedades de probabilidades, ¿se acuerdan los axiomas de probabilidades? Entonces esto es la suma. Puedo sumar, ¿por qué? Porque esa unión es disjunta primero, no hay que quitar intersecciones. Y segundo, es una unión finita, así que puedo dar tiro. Y si no es finita, es numerable, también puedo, porque uno de los axiomas dice que la probabilidad de unión de conjuntos disjuntos, numerables, es igual a la suma. ¿De acuerdo? La propiedad es, si A sub n con n mayor o igual a 1, sucesión disjunta, entonces la probabilidad de la unión de los A sub n igual a 1 infinito es igual a la serie de los P de A sub n. Esa es la propiedad que estoy usando. Para el caso en que fuera contada, numerable. Para el caso finito es la suma, ¿no? La propiedad que demostramos. Así que esto es lo mismo que la suma de con A recorriendo el conjunto A y X de probabilidad de que X sea igual a A. Ah, entonces si yo quiero saber la probabilidad de cualquier conjunto A, de que X esté en A para cualquier conjunto A, me basta con saber cuánto vale la probabilidad de que X valga A para A en IMX. Porque si yo sé todos los posibles valores de IMX, entonces, y sé las probabilidades de ello, entonces, después cuando haga la intersección de A con inter, eso me va a dar algunos de ellos. Y como sé la probabilidad de cada uno de ellos, entonces los sumo. ¿Ya? Estoy dando sentido a lo que después yo voy a definir como distribución de probabilidad. ¿Ya? Distribución de probabilidad, o función de cuantía, o tablita que a uno le dan una tabla para hacer los cálculos. ¿Ya? Que así como se enseña en el colegio. ¿Ya?
Entonces, esa es la cosa. Ese es el sentido que tiene esta propiedad. Es para, ojo, para un caso finito o numerable. No vale para el caso en que el conjunto imagen sea un conjunto que sea no contable. No vale. Bueno, vamos a ver que para esos casos se usa otra cosa, un análogo a esto que vamos a llamar densidad. ¿Ok? Bien. Quedamos hasta aquí entonces, hasta mañana. Que estén muy bien.